Y cuando sucede todo esto, que Ofni y Finis sucedió unos 36 años después, que Ofni y Finis llevaron el arca del pacto a la guerra y murieron. También murió Eli porque de la sorpresa se cayó para atrás y se esnucó. Cuando todos ellos murieron, quedó la casa de Israel sin sacerdotes. No hubo sacerdote que quedara para continuar la obra. Sin embargo, Samuel, que era un siervo de Eli, estaba siempre viendo todo lo que se hacía. Samuel era el que abría las puertas del templo en la mañana, el que mantenía muchas de las cosas ordenadas en el templo. Él había estado aprendiendo el sacerdocio, aunque no era su llamado original, porque, bueno, sí era su llamado original, pero no era su linaje, porque él era de la tribu de Efraín, no de la tribu de Leví. Los levitas eran los que hacían eso. Sin embargo, él era el profeta y Dios hablaba a través de Samuel y la gente subía a Silo no solamente para ofrecer ofrendas a Dios, sino para hablar con Samuel y consultar a Dios a través de Samuel. Entonces, ¿qué pasa en medio de esta apostasía? Cuando regresa el arca del pacto a Israel, aparece Samuel nuevamente. Aparece ahora no solamente como profeta, aparece como juez. Y miren lo que le dice este profeta a la gente. Samuel 7, versículo 3. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo su corazón se vuelven al Señor, quiten los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes, y preparen su corazón a Jehová, y sírvanle solo a él, y los librará de las manos de los filisteos. Eso es lo que ya le vengo diciendo. El profeta no se apareció para decirle a Israel: Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar, tu familia te va a salvar, dame una ofrenda. Él se apareció para decirle: sus pecados son los que están haciendo que Filistea les arrebate la bendición. Si ustedes se deciden servir a Dios, quiten a los dioses ajenos delante de ustedes. Astarot era otro dios ajeno que tenían ellos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales, que son los dioses de Filisteo, y a Astarot, y sirvieron solo a Jehová. A partir de allí, el arca del pacto estuvo en Israel para bendecir a Israel, al pueblo, porque decidieron servir solamente a Dios. Y dijeron: contra Jehová hemos pecado. Y a partir de allí juzgó Samuel a los hijos de Israel. Entonces hubo una guerra contra los filisteos. Y como ya el pueblo de Israel se había alineado a la voluntad de Dios, habían buscado el rostro del Señor. Entonces Dios dice la palabra aquí, en el versículo 10. Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos, y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. El poder sobrenatural de Dios vino para libertar a Israel de sus enemigos, cuando ellos decidieron poner a un lado sus dioses y servir solamente a Dios y confesaron sus pecados. Eso es algo básico. Cuando hay apostasías porque hay abundancia de pecado, los ministros de Dios se pervierten, pierden la revelación, o los que se levantan no tienen la revelación de Jesucristo. Entonces hacen lo que les da la gana. Le dicen palabras bonitas a las personas para que vayan y les den lo que ellos quieren. Se alimentan lo que dicen de su vientre. Ahora, en ese tiempo, Dios, por misericordia, prepara personas que aman su presencia, que son fieles, aunque no fueron llamados a ser pastores, ni apóstoles, ni profetas, ni nada de eso, pero ellos están allí buscando la presencia de Dios, y es allí donde Dios les enseña su palabra. Ellos están observando a su alrededor, y creo que la iglesia tiene que buscar este tipo de actitud, personas que amen la presencia de Dios, pero no como les dé la gana buscarla, sino como Dios lo ha establecido. Ese es el final de la apostasía. La apostasía siempre puede terminar, pero con un arrepentimiento. No podemos terminar una apostasía con que Dios baje del cielo y diga: los va a arrebatar a los que se portaron bien. Eso no es un final de apostasía. Eso es un final crítico para un mundo que ya se va por el cipote, que ya no hay manera de rescatarlo. Eso es el arrebatamiento al final de los tiempos, cuando la maldad sobre los hombres será tal que hasta nosotros podríamos pecar. Ese no es el objetivo de Dios para finalizar una apostasía. El objetivo de Dios es que se levanten personas apercibidas, que sepan, conozcan la ley de Dios y sepan que hay pecado y confiesen los pecados, pero que le digan a sus compañeros: esto no es bueno delante de Dios, quita a los dioses de Filistea delante de ti. Hay mucha secularización en la iglesia, y esto no proviene simplemente de obras humanas.
hay espíritus infiltrados dentro de la iglesia que están quitándole la revelación al pueblo de Dios. Por ejemplo, luchar contra el pecado, la gente va a los psicólogos, la gente busca medicina para tratar de quitarse ideas de su mente, la gente busca métodos humanos en vez de ir a Jesucristo. Su sola sangre nos limpia de pecado, su cuerpo fue entregado para que nuestro cuerpo, que fue herido no solamente de enfermedades, sino deformado por el pecado, pueda ser restituido al diseño que Dios tiene para nosotros. Entonces, Dios hizo esa obra para salvarnos a nosotros y lo hizo gratuitamente. No hay que comprarla, no hay que buscarla en otro lado, en una farmacia, en un psicólogo, hay que ir a Jesucristo. En su presencia está el poder para librarnos de los pecados, para sanarnos nuestras enfermedades. Entonces veo otra vez que los tumores y las ratas de oro se siguen entregando delante de la presencia de Dios. ¿Cómo es esto? Que se hace un servicio de milagros y siempre se hace referencia a la ofrenda, porque la ofrenda te sana, porque la ofrenda no sé qué, y esa es una doctrina de Filistea. La iglesia tiene que salir de ese cautiverio que tenemos y tenemos que ir corriendo a los pies de Jesús. Tenemos que ir de lo más básico. El fundamento de la iglesia es Jesucristo, y Jesucristo vino a mostrarse al mundo y vino a pagar el precio por nuestros pecados en la cruz. Entonces, si nosotros alejamos la cruz, nosotros nos olvidamos de lo que hizo Jesucristo, caemos en una apostasía tremenda. Cometemos lo malo delante de los ojos de Dios y su presencia nos es para juicio, castigo y maldición, y no bendición como muchos creen. Yo creo que en este tiempo Dios está lanzando piedras contra muchos ministros. Desde el cielo está lanzando piedras contra los ministros que se olvidaron de la gracia y ahora quieren buscar un pacto de diezmo y ofrenda para que el pueblo los enriquezca. Y ahora quieren hacer fornicación con el mundo, acostarse con las doctrinas del mundo y servir al diablo con sus pecados y no dejar el ministerio. Es decir, vamos a disfrazarnos de religión, pero vamos a seguir haciendo todo lo malo. Y de paso vamos a sacar dinero de esto. Dios no va a seguir permitiendo que eso suceda en la iglesia. Dios está preparando a personas apercibidas que aman su presencia como Samuel. Y usted debe levantarse y decirle al pueblo lo que le dijo Samuel. Si de todo su corazón se vuelven al Señor Jesucristo, quiten a los dioses ajenos delante de ustedes, quiten las falsas doctrinas, vuelvan a los pies de Jesucristo, que el testimonio es Jesucristo, el que necesita la iglesia. Amén.